Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí, mi nombre es Andrés Falconi y quisiera presentar a mi invitada. En este caso es la candidata a la vicepresidencia de las elecciones en el Ecuador 2025, Carla Rosero Villavicencio. Mucho gusto por estar aquí, muchas gracias por aceptarme la invitación. Gracias, Andrés. Un saludo cordial a toda la gente que se conecta a través de tus medios digitales. Creo que es un papel importantísimo los jóvenes y más que jóvenes como tú que están estudiando economía. El Ecuador vive tres crisis, una crisis económica, una crisis de seguridad y una crisis energética. Y qué mejor que ustedes, pues, charlar con ustedes de algún campo de propuesta que estamos trabajando con Luis Felipe Tillería y Carla Rosero. Estoy con el partido Avanza, lista 8 para estas candidaturas 2025. Perfecto. Lo primero que le quería preguntar es, dígame sobre usted. ¿Quién es Carla Rosero Villavicencio y por qué decidió ser candidata a la vicepresidencia? Bien, a ver, Carla Rosero Villavicencio es una profesional del campo, tanto del campo técnico, soy ingeniera del sector eléctrico electrónico. Mi querido Andrés, formo parte del directorio del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Ya en algunos periodos fui electa por votación de presidenta de la Sociedad de Ingenieros en la zona norte, así se llama. Por motivos de mi labor tuve que salir del país, no pude ejecutar, pero fue muy digno y te digo, como mujer y profesional, es un tema muy importante para mí, pues que mis colegas pues hayan tomado esa consideración conmigo. Adicionalmente, te cuento que soy especialista en seguridad, tengo un doctorado, tengo un masterado en tanto en el campo de safety como security en res. ¿Qué quiere decir esto? Seguridad y salud en el trabajo y en el campo también de la seguridad enfocado a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto? La delincuencia organizada transnacional, el tema de seguridad pública, seguridad ciudadana y seguridad integral en general. Adicionalmente, pues tengo una especialidad igual en diplomados en innovación. Soy docente a nivel de educación continua, algunos centros a nivel nacional e internacional. Por ello, he entrado en el campo de innovación, sobre todo el campo educativo. Aparte de ello, soy proyectista, soy project management para manejo de proyectos, entre otras instancias educativas que pues he creído que es necesario capacitarse. Tú me decías, Andrés, ¿por qué entré en esta contienda? Te voy a comentar, hace más o menos un año me llegó la propuesta de Luis Felipe Tillería. ¿Quién es Luis Felipe Tillería? Es un economista, de hecho, profesor allá en Guayaquil. Él tuvo que viajar y migrar como tantas familias que pues han tenido que ver partir con tristeza a sus familiares fuera. Él trabajó en trabajos muy dignos, Andrés. Él trabajó limpiando, trabajó haciendo muchas cosas dignas y con ello pudo generar su especialización, es especialista en finanzas públicas. Ha liderado proyectos bancarios, proyectos económicos y también de construcción muy importantes en Europa, sobre todo en la ciudad donde él reside, que es Inglaterra. Y mira, creo que es un tema importante y que los jóvenes tenemos que valorar. Mire que todo ese trajín, que él lo vivió joven, porque viajó muy joven, hoy por hoy único ecuatoriano y único latinoamericano concejal en Londres. A través de estos organismos internacionales, porque aparte de pertenecer a ese directorio del CIEPI, del Colegio de Ingenieros Eléctricos, también pertenezco a otros, Andrés, directorios, tanto en el campo de seguridad como el campo también técnico, y me llegó una propuesta justamente con un escrito, un buen plan económico y que necesitaban su contraparte, una mujer que conozca de seguridad, que haya trabajado en proyectos de seguridad. Yo he manejado proyectos muy delicados, Andrés, a nivel nacional e internacional contra el crimen organizado, DOT, seguridad pública, seguridad ciudadana, seguridad tecnológica. Lo pensé mucho, no es fácil tomar esta decisión, pero que creo que con responsabilidad, con conocimiento y un buen plan, pues se pueden hacer cosas positivas para el país 2025. Tomé la decisión, yo acepté este reto y bueno, hoy por hoy, luego de primarias, porque nosotros entramos a primarias y esto es importante que los jóvenes sepan, no es que se elige a dedo. Mira que a mí me pareció súper interesante que hubo unas primarias, alrededor de 700 miembros activos. Nosotros no estamos o no formamos parte de lo que se llama justamente los militantes activos de un partido. Por tanto, había dos o tres, cuatro binomios, si no recuerdo bien, y votaron. Y el 90%, Andrés, 90% por perfil y propuesta, votaron por Luis Felipe Tillerí y Cala Rosero. Y ahora pues estoy contigo y pues dándonos a conocer con plan, con propuesta y sobre todo que conozca a los candidatos. Eso es el papel de la democracia.
es que ustedes, los jóvenes, los adultos mayores, mujeres, en general, los ciudadanos puedan conocer a los candidatos y decidir a su conciencia y evaluación por quién votaría, si es por lo que estoy aquí, Andrés, el día de hoy contigo. Claro, debe haber un voto informado sobre todo. Total, total, Andrés, Y total. debe haber un voto informado para que la gente sepa cuál es aquel candidato que representa más sus ideologías y su proyecto de cómo llevar el Ecuador adelante. Sobre todo porque ustedes tienen un lema bastante fuerte que es llevar Ecuador rumbo al primer mundo. Sí. La primera pregunta que le voy a hacer va a ser de economía. Fantástico. Actualmente existen 20 ministerios en el Ecuador. Sí. Una de sus propuestas, que le he escuchado a ambos, es achicar el tamaño del Estado, tener un Estado fuerte, pero no gordo. Esa es una de sus Así es. propuestas. Mi pregunta es, ¿cuántos ministerios caben en el plan de Luis Felipe Tillería y Carla Rosero Villavicencio? ¿Agregarán alguno nuevo o cuántos eliminarán? ¿Y cuáles? Excelente pregunta, Andrés. A ver, nosotros creemos, y hay que decirlo como son, apoyando las ideas de la libertad, los grandes países que se han desarrollado, Andrés, han tenido conciencia de la eficiencia. Y tú eres economista y vamos a conversar de ello. ¿Qué decimos con Luis Felipe? ¿Por qué tomamos esta decisión? Tenemos que ser fuertes y eficientes en algo. El Estado tiene que ser musculoso. ¿Y cuáles son nuestros ejes, Andrés, justamente de esta estructura, como tú decías, de achicar el Estado, de hacerlo más eficiente? Son los cuatro ejes que han hecho que los países que antes no eran desarrollados, hoy sean desarrollados. ¿Cuál es? Seguridad. ¿Cuál es? Salud. ¿Cuál es? Educación y justicia. Dentro de ello también hay que entender que salud tiene que tener también lo que son pensiones jubilares, porque si no estamos separando dos cosas que deben estar unidas. ¿Ya? Pero para hacer esto, mi querido Andrés, hay que entender el comportamiento del Estado. Y mira, y tú eres economista, hay cuatro frentes que no se han manejado eficientemente. ¿Cuál es el uno? Es importante entender el gasto. Si nosotros solo hacemos un ejercicio muy sencillito de la inversión que hubo, por ejemplo, en el sector eléctrico, ¿no? Y que definitivamente no hubo un buen estudio, salió un mandato 15 si no me equivoco, fue en el 2008, que justamente restringía el manejo adecuado de tarifarios eléctricos. Hoy por hoy, y ahí te hago un ejemplo sencillito, hubo un gasto de inversión, te cuento que no fue contemplado en el valor real del tarifario. ¿Qué ha hecho países? Y te doy ejemplos reales. Chile tiene participación público y privada en el sector eléctrico. Entendió las necesidades de un mercado de sectores estratégicos. Colombia, hoy por hoy nos vende Ecuador energía. ¿Pero por qué? Porque ellos tienen una participación que bordea a pros un 60% de participación privada. Costa Rica tiene una de las empresas más grandes, se llama Enel, de participación privada y participación pública. Con estos solo tres ejemplos, ¿qué te estoy diciendo? Que tenemos que ser más inteligentes en el manejo eficiente de dónde vamos a invertir y tomar también la batuta que han tomado todos los países, por favor, en sectores estratégicos, que es la participación privada. Segundo, para ser eficiente, tienes que tener un buen uso presupuestario. No puede ser posible que hoy por hoy, te doy cifra real, porque estábamos haciendo unos cuadros, son 900 millones de dólares mes que se pierde por esta estructura tan, como tú decías, ¿no? Obesa, no musculosa en el aparataje público. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tres cosas. Cuando tú quieres buscar eficiencia, reubicar adecuadamente a estas personas en función de conocimiento de habilidades, romper la corrupción, porque ahí hay un fuga importante de dinero. Entender también que ese estado achicado tiene que tener una gobernanza y esa gobernanza se crea en función de una estructura sólida interna, pero también esa participación adecuada privada, porque aquí Ecuador no se la tiene. Hemos tenido más de 40 años, incluso Luis Felipe lo dice, 60 años, de estructura tan estatista, Andrés. Y para que los jóvenes nos entiendan, es como cuando tú tienes habilidades para tener grandes emprendimientos. Los jóvenes, yo tengo muchos alumnos jóvenes y tienen una capacidad de innovación en proyectos de emprendimiento, pero no lo pueden hacer porque no hay esa apertura al libre mercado, esa apertura a un financiamiento y más que todo el gobierno, el Estado en su conjunto, sobre todo la actuación del gobierno, porque el Estado somos todos, no hay que confundir, tiene tanta hiperpresidencialidad
que no hace concentrado en los temas importantes. Eso se llama eficiencia, saber dónde va el presupuesto, por ejemplo, educación, salud, en vez de ir engordando a estos temas de corrupción, a estos temas que no son los adecuados y productivos. Tercero, se necesita abrir las puertas de todo lo que se llama la economía libre. ¿A qué me refiero, Andrés? Y ahí te voy a hacer un ejemplo sencillito. Yo formo parte también de algunas asociaciones, el Observatorio de Transformación Digital Ecuador. Algunas de mis empresas son artesanales. ¿Qué quiere decir artesanal? Que nosotros tenemos una textilera donde participamos, hacemos un diseño súper chévere para el tema de ropa deportiva ecuatoriana que le compitan, por ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Yo quiero sacar crédito, Andrés. Sí lo puedo hacer. Claro, tengo bancos, me dan mi crédito a 30 años plazo, pero me dicen, a ver, ¿cuál es la tasa de interés? Y las tasas de interés aquí en Ecuador para los emprendedores, para estas empresas son del 5, 8, 15, 20, tú sabes, hasta el 25%, depende si voy al tema de financiamiento normal o a los temas, obviamente, de otros tipos de crédito. ¿Sabes qué pasa en los países importantes que se han ido desarrollando? Sí te dan a los 30 años plazo, sí creen en el emprendimiento, pero ¿sabes cuáles son las tasas de interés reales que debe haber en Ecuador? 3, 4%. ¿Pero por qué no se da? Porque no he permitido que haya una apertura, que vengan bancos, que si Andrés Falconi quiere tener su propio medio de comunicación, pueda invertir y si quieres hacerlo en el Banco de Bangladesh, lo hagas, obviamente con restricciones, controles adecuados financieros, una buena UAFE, ¿no es cierto?, para el control de valores activos, bueno, una estructura sólida, manejada con responsabilidad, pero que venga ese banco. Y si tú quieres y mañana quieres ir a un banco de Italia, lo puedes hacer. O si quieres quedarte un banco de Ecuador, lo puedes hacer. Y que haya competitividad a nivel financiero. Ahí comienzan a abrirse los campos financieros. Ahí hay más oportunidad de trabajo. El cuarto punto importante en economía que hay que entenderlo es dónde hay la fuga de dinero. Y tú lo mencionaste antes de esta entrevista. Solo te doy un dato importantísimo. Hay subsidios que se tienen que manejar adecuadamente. Mira, solo en el sector eléctrico, hay 1.000 millones en res, 1.000 millones anuales que el Estado ha tenido que ir asumiendo por un manejo inadecuado tarifario y obviamente de control de lo que se llaman las pérdidas, por ejemplo, adicionalmente. Entonces, ¿qué te está diciendo escenarios reales bajo estudio? Porque uno tiene que ser técnico. Aquí no, en Ecuador no podemos improvisar más en redes. Es responsablemente hacer un diagnóstico, que es lo que te estoy comentando, pero también la propuesta. Y la propuesta te estoy comentando. Es decir, el momento que yo digo, el Estado se va a concentrar en estos cuatro ejes, no puedo descuidar el sector estratégico, petróleo, minas, el tema de las empresas de telecomunicaciones, pero sí puedo hacer que sean eficientes con esta participación público-privada, con este involucramiento de entidades como ha hecho Colombia, como ha hecho Chile, como ha hecho Costa Rica, como está haciendo la Argentina, en donde yo involucre participación con conocimiento de empresas que pueden llevar. Esa es la idea económica que nosotros, Andrés, y te he hecho algunos ejemplos, por cuestión de tiempo, obviamente una entrevista no puedo hacerte mayor detalle, para que tú veas que nosotros tenemos claridad en ejes que son importantes. Ojo, y que cualquiera lo puede haber hecho, Andrés. Cualquiera puede haber hecho, pero no han tenido la decisión de hacerlo, no han querido hacerlo. Por eso es que nos ha tocado a nosotros, gente muy nueva en este tema, pero que tiene mucho conocimiento para hacer propuestas. Listo, sí, la verdad es que, o sea, una de las cosas que se defienden bastante es que la competitividad genera innovación y eso hace que Así es. un Estado trabaje más eficientemente y no solo un Estado, sino un país entero. Ah, como usted decía, el tema de los intereses, yo quería hablar sobre todo de una deuda, de la deuda del país. Así es. En la deuda, Ecuador se espera que termine con una deuda pública en este Así 2024 es. del 51,19% del Así es. PIB, 51 a 53 del PD. Así es. del Así es. PIB del Ecuador. Eso es aproximadamente 49.000 millones de dólares de deuda. Y todo el mundo sabe que la deuda del Estado se paga o castiga a las personas actuales como a generaciones futuras. ¿Cómo? Y además, Ecuador pagó aproximadamente 8.000 millones de dólares solo en intereses. Mi pregunta es, ¿cómo va usted en su gobierno, en caso de llegar a ganar, cómo van a administrar la deuda pública, tanto la interna como la externa? Excelente pregunta. A ver, Andrés, ahí son tres cosas muy importantes que lo hemos descuidado y tú lo acabaste de decir. Hay que entender que, primero, entender
¿Cuáles son esos entes internacionales y nacionales que nosotros estamos y que tenemos deuda? Imagínate, solo un ejemplo. Te lo voy a dar, creo que lo tenía por aquí. Solo en el tema, por ejemplo, de inversión, ya nosotros hemos tenido que sacar créditos, incluso por el tema energético. Pero, por ejemplo, hablemos de petróleo y de ahí ya te anclo el tema de la deuda y te voy a decir las cuatro aristas para que la gente nos entienda. Solo por no ser eficientes en el tema de petróleo, ¿sabes cuántos barriles diarios está perdiendo Ecuador? 45.000 barriles diarios, Andrés. Es decir, la deuda tiene que pagarse como en cualquier casa. Es como cuando tú tienes el colchón. Tú sabes si vas a comprar un carro, tú sabes que te endeudaste para tener a tus hijos estudiando, pero ¿cómo hago para generar ese dinero? Hay tres estrategias que son muy claras y básicas en la economía. La primera, entender cuáles son los pagos emergentes importantes que debo hacerlo, porque yo no puedo seguir retrasando. Eso me implica complicaciones a nivel internacional y nacional. Segundo, entender de dónde voy a coger la plata, Andrés. Tú sabes, como economista, que estos temas como petróleos, por ejemplo, ¿cómo puedo estar perdiendo 45.000 barriles diarios si a la vez yo tengo un endeudamiento que tengo que soportarlo en tema del IES, en el tema de educación, en el tema de salud, en el mismo sector petrolero? Entonces, la segunda parte importante que nosotros con Luis Felipe lo tenemos claro es comenzar a revisar, auditar y controlar con claridad dónde están esas fugas de dinero. Porque yo necesito, como la casa, a mí me gusta comparar porque no todo el mundo estudia economía como tú, como la casa, cuando yo digo, estoy hasta aquí de la deuda, primero busco cómo me toca endeudarme más o ser más pilas y decir, vea, ¿de dónde puedo sacar más dinero para comenzar a pagar? Pero ese pago debe ser en función de las necesidades. Yo no le puedo quitar a la salud, por favor, Andrés. Hay gente que necesita diálisis y no la tiene porque yo no fui adecuadamente, no hice un estudio diagnóstico prospectivo para saber a dónde voy a pagar. Pues entonces, ok, recuperemos esos 45.000, por ejemplo, barriles diarios, entendamos la participación privada y comenzamos a tributar. Con esta tributación de ingresos que yo voy a tener de nuevas empresas privadas, de este involucramiento en sectores estratégicos, claro, yo dinamizo internamente a través de un plan y con auditoría, porque eso es lo que pasaba en Ecuador, no hay buenas auditorías, para yo poder destinar parte de ese dinero a pago de deudas, sobre todo lo más importante, y te lo dije de inicio, pensiones, jubilares, el tema importantísimo del IES, el tema importantísimo de salud, y claro, iré dimensionando, porque Ecuador, y hay que decir las cosas, no es que va a ser fácil manejar el 2025 el tema económico, Ecuador tiene muchas aristas, y tú muy inteligentemente preguntaste una de las más importantes. Entonces, inteligentemente genero estos nuevos ingresos, genero un control del gasto, porque se han hecho gastos innecesarios y en sectores estratégicos, pudiendo haberse hecho otras cosas más óptimas, por ejemplo. Hoy por hoy, solución, comenzar a recuperar estos sectores, hacer esa participación, tributar adecuadamente. Adicionalmente, entender dónde hay esa fuga de dinero, corrupción, Andrés, para que con eso yo poder generar los ingresos pertinentes como el papá de la casa, como el papá del hogar, para saber dónde voy a destinar y dónde deberían ser destinados, Andrés. No al bolsillo de los políticos, como se está haciendo hoy por hoy, sino a salud, a educación, a seguridad. Nuevamente, ya lo dijimos, al tema importante que es la protección importante en el IES, la protección importante en las pensiones jubilares, que no se puede dejar a un lado. Eso es, Andrés, una de las figuras que vamos a hacer. Y segundo, importante, cuando nosotros entendemos que tenemos un país endeudado, ¿qué necesita? Seguridad jurídica, Andrés. La única manera de que vengan nuevas inversiones, es como cuando tú sacas un crédito, te dices, no, este es un mal pagador. Uy, ¿cómo va a pagar si tiene crisis de inseguridad? Uy, no, tributariamente o es muy, muy volátil su estructura tributaria y la tema de seguridad jurídica. No van a venir a invertir y no nos van a dar más préstamo. Entonces es importante tener esa imagen también, es forma y fondo, para que puedan otros elementos, ¿no es cierto?, de inversión venir o nosotros poder negociar adecuadamente la deuda, pero para eso hay que demostrar y hay que demostrar que se quiere cambiar. Porque si caemos en lo mismo, Andrés, ¿qué va a decir? No, a ver, a los mismos fondos, no, al Fondo Monetario Internacional, a la misma, no, hay que abrir mucho más la brecha, ¿no? Y esa brecha implica esta inversión, pero solo se va a hacer, Andrés. Y escúchame, esto yo lo hago por temas también de seguridad, por seguridad jurídica, por un país seguro.
Si no, olvídate, no va a haber esa inversión, no voy a tener de dónde sacar ese dinero para poder ir cubriendo, como te decía, inteligentemente aquella deuda que es prioritaria que se pueda soportar y aquella que no, pues irla dejando. Incluso, adicionalmente a ello, el SRI, por ejemplo, tú me lo podrás corregir, hay 2.000 millones que nosotros han ido recuperando, ¿no es cierto?, en tributaciones. Pero ¿sabes cuánto tenemos por juicios? 4.100 millones. Eso es un dato, yo siempre pongo aprox porque los tomo, a mí me gusta mucho leer, estudiar, eso los tomé de datos, obviamente, de registros, obviamente, de balances y demás. Pero te das cuenta, Andrés, entonces, también tengo que ser eficiente en manejo tributario. Nosotros también, los ciudadanos, tenemos que ser responsables con las cosas que estamos haciendo. Evasión tributaria en Ecuador, y es algo que ustedes estudian mucho en el tema economía, es compleja en Ecuador. Tengo que hacer controles también mucho más adecuados para que sea lo justo y lo correcto. Que pague cuánto se debe pagar y cuánto se debe tributar, pero que esos tributos que yo estoy dando vayan al destino adecuado. Eso creemos nosotros los liberales clásicos, eso creemos aquellos que tenemos entendimiento de la línea importante que es la social, pero también aperturar el mercado seguro para que pueda haber libertad, obviamente, de ingreso en este caso, de divisas, de dinero, que es lo que necesita Ecuador. Eso es lo que queremos plantear, Andrés. Listo. Viniendo más o menos por la lista de esa pregunta, también le quisiera preguntar sobre el presupuesto general del Estado. En el 2024, el Estado gastó, o sea, tuvo un gasto público Ujú, un 8% mayor con respecto al 2023 ujú. y ha tenido, algo que la verdad es que preocupa mucho a la ciudadanía, un déficit fiscal de aproximadamente 4.800 millones de dólares. Así es. Pero el crecimiento económico que tenía Ecuador en el 2024, o el que se proyecta, es de un 0,8%, mucho menor a la tasa de crecimiento poblacional. Eso quiere decir que en términos per cápita ha habido una disminución en el Producto Así es. Interno Bruto del Ecuador. Cómo arreglarían esto? ¿Qué estrategias tienen para tener un crecimiento económico mayor y a su vez un gasto que no reincida en este déficit fiscal? Bueno, tú dijiste alrededor de 35.000 millones es el presupuesto, de hecho estaba reflejado a julio del 2024. ¿Cuál es el problema? No es en la distribución presupuestaria, Andrés. Y ahí es concretísimo, es qué tanto de ese presupuesto tú lo estás ejecutando. Yo puedo plantear un crecimiento porcentual y del 2025, pero no va a poder la solución. Como hemos hablado con Luis Felipe, nuestro equipo económico, lo que se necesita es ser eficiente con el presupuesto que estás destinando. Porque, por ejemplo, tengo un ejercicio sencillo. Si de los 35.000 millones, tú dices, bueno, voy a destinar tanto porcentaje a salud, pero solo estás ocupando el 20%, no estás siendo eficiente. Y sobre un área estratégica que es necesaria. Ese es el problema, Andrés. No es la distribución presupuestaria, es cómo tú has generado un proceso interno, estamos hablando del sector público, ¿no? Un proceso interno en donde tú puedas ser eficiente en el manejo de ese presupuesto. Si yo digo que para seguridad necesito X presupuesto, pero solo ocupo el 45, no estoy siendo eficiente en eso. Es la distribución adecuada presupuestarias en las áreas estratégicas. ¿Y sabes por qué? Pero en las áreas de ejecución en nuestro caso. ¿Y sabes por qué hay ese problema de uso presupuestario? Porque a veces abarcamos todo, creemos que podemos como Estado así tan grandote abarcar y no nos concentramos. Mira, la gente que más ha progresado, por ejemplo, el SMOD, ¿a qué se dedicó? Específicamente a un desarrollo tecnológico en esta línea. Entonces, la gente que más progresa es aquella que entiende cuáles son los limitantes que debe tener su estructura. Si yo digo, mi presupuesto importante va a estar en 4 ejes: la seguridad, la salud, la educación y el tema, ya hablamos de justicia. Entonces, si yo soy eficiente, digo, bueno, de este presupuesto voy a controlar, voy a destinar, voy a usar el presupuesto adecuado en esas zonas, me vuelvo eficiente. El problema es que no hemos sido eficientes en el uso presupuestario. Luego estamos corriendo, luego tiene que regresar a la casa, obviamente, el mismo dinero porque no fui eficiente en lo que tenía. O gasté, y tú lo dijiste muy inteligentemente, o gasté más de lo que debía en cosas que no debía haberlo gastado y que pude haberlo esperado en el tiempo. Pero eso para ello se necesita un manejo importante. Por eso te decía, para mí Luis Felipe Tillería, como un economista, como una persona que ha tenido especialidad en cuarto nivel, como algo que he manejado
incluso bancos importantes, estructuras financieras importantes, maneja la cartera financiera de Londres. Si no me equivoco, son de 2 a 3 trillones de dólares pasan por esa línea en Londres diarios. Imagínate, es una persona que sabe distribuir el manejo presupuestario, el manejo de endeudamiento, el manejo de inversión. Entonces, por ahí va nuestra propuesta, Andrés, ser eficientes en el manejo presupuestario, entender el déficit que nosotros tenemos, obviamente, y la problemática de no tener seguridad jurídica para nuevas inversiones. Esos son temas que nosotros, y tú, si tú lo has escuchado, Luis Felipe, ha sido muy enfático, muy claro de que son temas que vamos a trabajarlo desde el primer día. Listo. Y bueno, por temas de tiempo, probablemente Bueno, la espero que última me invites pregunta. para otra entrevista. Por supuesto, siempre va a estar invitada. Gracias. Eh, ¿Qué medidas específicas ahora, tomando en cuenta otro eje fundamental que es la seguridad, que es probablemente el que más preocupe a todos, porque Así es, han habido homicidios, se así han es. reducido los homicidios, pero no es suficiente, han aumentado las La extorsiones y violencia los criminal se secuestros? mantiene, eso se llama violencia criminal, se mantiene, así es, así es. Ajá. ¿Qué medidas específicas se considerarán en el gobierno de Luis Felipe Tillería y Carla Rosero Villavicencio para combatir este crimen organizado y recuperar el control territorial contra las bandas terroristas? Bueno, hay puntos importantes. Primero, que los jóvenes que están conectados contigo conozcan que Carla Rosero es una especialista en seguridad. Yo no soy nueva en medios de comunicación. Si tú googleas qué ha hecho Carla Rosero en el campo de seguridad, tú vas a encontrar que no es de hoy, es de 1 año, 2 años, 3 años, 15 años atrás. Yo he estado trabajando en seguridad. Creo que ese conocimiento es importante. Punto dos, nosotros hace más o menos 2 años ya planteamos desde organismos a los cuales yo pertenezco y ya se venía a venir a través de análisis prospectivos o análisis históricos de lo que ha venido suscitándose en los otros países, ya se venía este tema de la DOD, del narcotráfico, delincuencia organizada, del disparo de economías ilícitas en Ecuador, Andrés. O sea, eso ya se venía, eso no se armó de un día a otro, ¿no? Como quieren pintarlo, esto es técnico. Y hemos dejado que se arraice tanto que tenemos estructuras. Y mira que, y tú eres joven, hay niños que se los involucra desde los 8 años en escuelas que existen en Ecuador, ya no son en Colombia, en Ecuador de sicariato. A los 12 años ya son gatilleros. Por tanto, ya de los 17 años tienen ya una especialidad en escuela delictiva. Entonces, ¿qué es la propuesta de Luis Felipe Tillerica Rosero? Se llama un plan de artillería contra la pillería. Este plan lo aterricé una vez que nosotros ya planteamos un plan para Latinoamérica justamente contra la lucha del crimen organizado, la delincuencia organizada transnacional, que es la DOT, y obviamente sus delitos conexos. Lo que hicimos es aterrizar a Ecuador el plan. El plan tiene 5 aristas principales, tiene 3 aristas operativas, tácticas y estratégicas, pero quiero mencionarte solo 4 por cuestión de tu tiempo, ¿ya? La una, hay que entender que la seguridad pública tiene que caer en seguridad ciudadana. Todos hablan de seguridad pública, todos hablan de tener una política, eso es importantísimo, pero más allá es caer al ciudadano. Nadie está entendiendo cómo está el comportamiento real de la DOT, del narcotráfico, en los barrios, en los jóvenes. Eso es una arista importantísima y diferenciadora de nuestro plan con nosotros. Nosotros tenemos estrategia para generar las que se llama juntas vecinales, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas hoy por hoy al ciudadano y dices, oye, ¿cómo puedes actuar en caso de un secuestro? ¿Cómo, qué deberías hacer en caso de una extorsión? ¿Cómo te proteges con cadena de llamadas en tu barrio? La gente se queda así, no, no sé, o sea, hay mucha gente que por miedo ha tenido que cerrar sus negocios, hay mucha gente que ha tenido que involucrarse porque obviamente le han estado vacunando. Entonces, lo primero es trabajar desde el ciudadano. Y las aristas de seguridad ciudadana, yo les digo ya como docente, como gente que conoce en este sector, este tema, hay que aterrizarlo en la capacitación, en la instrucción, en la definición de cadena de llamada, en la definición de tecnología, en el trabajo de los comités de seguridad a través de los GAP. En muchas estructuras, en nuestro plan están divididas en varios campos para que el ciudadano primero, como una barrera, eso se llaman barreras, eso se llaman círculos de seguridad, entienda cómo defenderse sin tener que enfrentar, porque no es el papel ciudadano, es un deber del Estado, es constitucional la protección en la seguridad y para la vida, ¿ya? Cuando yo entiendo eso, comienzo a trabajar ya en la otra arista, que es cómo comienzo a romper la cadena de valor. Es como cuando tú vendes un producto.
Digamos que tú quieres vender electrodomésticos, tienes que tener buen capital para traerte esos electrodomésticos, ¿no es cierto?, para venderlo. Igualito, este es el mismo negocio. Y una de las aristas que no se está tocando con fuerza es romper la cadena de valor, que es el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Las economías ilícitas, el control adecuado de estos frentes. Para ello, nosotros tenemos preparado tres aristas que son importantes. La una para el control, lo que se llama el fortalecimiento o la regularización de la previsión o la transaccionalidad económica de estos dineros ilícitos. La UAFE, que me en res, y los jóvenes que sepan, la unidad financiera de análisis financiero más importante de Ecuador fue desmantelado. Poco a poco se la ha ido abriendo. Nosotros la vamos a fortalecer con fuerza. Necesitamos, y esto es hecho en todos los países del mundo. Esta unidad importante de lavado y control tiene que estar fortalecida, tener una unidad adicional que se llama las unidades de UIF. ¿Qué es una unidad de UIF? Es una unidad de inteligencia, ojo, escúchame bien, de inteligencia para el control de lavado. Segundo, hay que tener un buen paquete de promoción, de control y de cooperación extranjera, porque el dinero no se queda aquí en este cuento. Y tú como economista sabes, debes saber, eh, este dinero que se maneja, lo que se trata a nivel de operaciones ya es bueno, un tema muy técnico, es de limpiarlo. Cuando no se logra limpiar y es la mayor parte de ese dinero, se va afuera. Hay que generar lo que se llama, y está en nuestra lista, la diplomacia de la guerra. Y dentro de la diplomacia de la guerra es promover la cooperación internacional y que ustedes los jóvenes sepan, existe la WAFI, no es que no existe, que es una unidad importante de acción financiera internacional que debe estar trabajando muy de la mano como unidad fortalecida del WAFI. Eso es generar control adecuado. Tercero, implementar tecnología. Existe un campo de inteligencia artificial y business intelligence que deben estar trabajándose ya. Nosotros, y si tú has escuchado, qué pena no pudimos hablar de educación, de innovación, vamos a tener una unidad específicamente de inteligencia artificial. Y una de las aristas que van a manejar esta es justamente el control de transaccionalidad, o sea, de patrones de comportamiento implicados a negocios ilícitos, que no solo está en el campo financiero, por si acaso en redes, está en las SAS, está en la construcción, está en la minería, está en todo. No es un solo sector. Por eso el cuarto papel importante, el quinto papel importante es sectorizar, lo que se llama segmentación adecuada de los mercados ilícitos. Ese trabajo lo tenemos complementado con un trabajo importante de fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, de la policía y con unidades específicas. Yo lo que necesito en territorio ya no estratégico, ya no táctico, ya operativo, es definir esos segmentos donde se ha ido involucrando, que ya lo tenemos, por eso estamos en investigación. Tengo un doctorado, si tú leíste mi hoja de vida, justamente de especialidad en la protección y masterado en seguridad. Entonces, hemos hecho algunas investigaciones y dentro de ello ya tenemos en los diferentes sectores donde tenemos que, de una, ir con mano dura hacia el rompimiento de esta cadena de valor. Por último, hay que respaldar a las fuerzas. Te estoy diciendo solo tres aristas de las cinco que manejamos y las tres estratégicas que te decía. Y es, por favor, no puede ser posible que los policías, los militares, fortalecidos en su momento y hoy no sean protegidos jurídicamente. En nuestro plan de gobierno, y te lo voy a hacer llegar, Andrés, para que ustedes también puedan conocerlo, está justamente la protección jurídica extendida. Es decir, si un policía o un militar, porque vamos a ser duros al meternos directamente en la cadena de valor, vamos a ser duros en meternos en la cadena, lo que se llama el manejo ya de tránsito, que no es solo aéreo, por si acaso, es marítimo y submarino, el manejo ya del producto, o sea, la logística, ¿ya? Entonces nos vamos a meter duro en ello. Y si nos metemos duro, tenemos que, obviamente, proteger a las fuerzas, generar la institucionalidad de las fuerzas. ¿Qué implica ello? Defensa y justicia extendida para ellos. Si es que un delincuente, por acción efectiva de la fuerza, pues ya es una baja, no puede ser posible que a ese policía le metan en la misma cárcel que el mismo delincuente, pues. Entonces, tenemos que hacer una protección extendida a estos ciudadanos que están entregando la vida por nosotros, generar esa institucionalidad de fortaleza. Mira que Luis Felipe está en Londres, en Inglaterra, uno de los países más fuertes, más importantes a nivel de seguridad. ¿Qué es una arista importante de ello? Entender cómo debo fortalecer a la fuerza, a la policía, a los militares, a la marina, etcétera, etcétera.
porque ellos son los que están enfrentando directamente. Y otra cosa, antes de que podamos pues cerrar, que es importante dentro de nuestro plan artillería contra la pillería, así se llama. Y te decía Andrés, creo que es importante, aparte de esta arista de la diplomacia de la guerra, aparte de este control efectivo de lo que se llama los financiamientos ilícitos para el terrorismo, para estos negocios conexos, el control de estas economías ilícitas, el fortalecimiento estratégico, táctico, operativo, aterrizar la seguridad pública y la seguridad ciudadana, hay un tema importante, que es el tema judicial. No quería dejar de un lado este tema. Es un tema de los más delicados. Estamos proponiendo tres aristas. La una, tener tribunales, tú has de haber visto, ¿no? En donde jueces sin rostro se puedan manejar, en donde tenemos una protección a las personas que están, sus ciudadanos. Hay que hacer reformas, evidentemente, no son kelsianamente, hay que hacer reformas en algunas instancias, pero es posible. Ya Ecuador tuvo en algún momento, y creo que es una buena política, lo han manejado países importantes. Sin embargo, a corto plazo, nosotros vamos a crear una unidad auditora y de control dentro del aparato judicial, que va a ser totalmente independiente. Andrés, ¿qué quiere decir esto? Pruebas de confianza extendidas a todos. Si es necesario, a la candidata y futura vicepresidenta del Ecuador será y se someterá a esas pruebas de confianza. Eso es, como tú decías, generar cero corrupción y obviamente cero involucramiento en estos temas. Entonces, dentro de estas unidades se genera tecnología que permita justamente estos controles diarios, estos controles constantes de perfiles que se llaman delictivos, de controles obviamente de conductores, sus procesos de inteligencia, sus procesos de investigación, y que deben estar totalmente aislados de todas las unidades. Eso ha sido un problema para Ecuador. Mira que países importantes, y no solo de Europa, de América del Norte, sino también de aquí de Latinoamérica. Chile tiene, por ejemplo, una estructura específicamente para trabajos de investigación y control. Entonces, eso es lo que queremos poner aquí en Ecuador, ¿no? Que haya esa autonomía auditora de control, porque el que nada debe, nada teme. Así que si se les puede pasar pruebas de confianza a través de un proyecto internacional que estamos manejando, que ya se les irá comentando a ustedes, a la prensa más adelante, pues iremos haciendo controles efectivos y limpiando casa adentro. Porque no estoy diciendo, y no hay como generalizar, no hay como decir que a todas las personas involucradas en gobierno o Estado están involucradas con estos grupos delictivos. Eso sería una falsedad. Lo que sí te puedo decir que hay muchas personas que sí están involucradas. Entonces, para hacer ese filtro rápido, ¿qué se necesita? Tecnología. Se necesita un involucramiento extranjero para hacer un control efectivo y unidades totalmente la investigación. Eso, mi querido Andrés, tengo muchas para otra vez hablar de innovación, hablar de educación, hablar de tecnología y otros temas que pues para nosotros con Luis Felipe Tillería son realmente importantes. Más bien, gracias tu gentileza. Qué bueno que los jóvenes se interesen en estos temas. Hoy por hoy el cambio no lo vamos a hacer un solo grupo de target de ciudadanos, lo tenemos que hacer todos. Y qué mejor que ustedes, los jóvenes, que puedan verse involucrados hoy por hoy. Como tú dijiste, no es de hoy, si nosotros no tomamos decisiones hoy, eso se va a venir a futuro. Tú iniciaste tu intervención con eso y eso es real. Si nosotros sin improvisación, con plan y propuesta, podemos conseguir objetivos a corto plazo, porque no se puede tampoco esperar mediano y largo plazo. No habrá cambios a corto plazo y el tema sobre todo energético, pero si con decisión y con conocimiento entramos con fuerza a cambiar, a resetear este sistema, a cambiar esta estructura tan estatista, a entender que debemos abrazar las ideas de la libertad económica, de la libertad y de la protección de los ciudadanos, podemos creo que hacer cambios significativos. Y es nuestro lema. Nosotros queremos llevar perdón, al Ecuador que sea un país de primer mundo. Y ese es el objetivo que tenemos, Luis Felipe. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por recibirnos aquí en esta entrevista y espero tener en un futuro en otra entrevista próxima. Muchas gracias y Por que tenga buen día. favor, que así sea. Y ahí, pues, ahí a tus órdenes, a tus órdenes. Muchas gracias.